Hay historias en la Biblia que revelan el dolor más profundo del ser humano, pero también muestran el poder de Dios para transformar incluso el corazón más herido. Y entre todas esas historias, hay una que habla de liberación, amor y fe, la historia de María Magdalena, una mujer que experimentó el poder restaurador de Jesús de una manera que cambió por completo su vida. La Biblia menciona a María Magdalena por primera vez en Lucas capítulo 8 versículos 1 al 3, diciendo que de ella habían salido 7 demonios. Eso revela cuán grande era su opresión espiritual y emocional. El número 7, en la simbología bíblica, representa totalidad, lo que significa que ella estaba completamente dominada por las tinieblas. Su alma vivía en tormento, su mente no encontraba paz y el vacío dentro de ella parecía no tener fin. María era conocida en su ciudad como una mujer marcada por el sufrimiento. Tal vez fue rechazada, tal vez temida. Pocos entendían lo que ella realmente enfrentaba, pero un día, todo cambió. Ella se encontró con Jesús de Nazaret. Ese encuentro no fue solo un momento de sanidad física o de liberación espiritual, fue el comienzo de una nueva vida. Jesús no miró a María con juicio, como muchos lo hacían. Él la miró con misericordia. Con una sola palabra, la liberó del peso de las tinieblas que la aprisionaban. En un instante, el caos se convirtió en paz. La vergüenza dio paso al perdón, y la mujer que antes era cautiva, ahora era libre. María Magdalena no volvió a su antigua vida, decidió seguir a aquel que había transformado su historia. En Lucas 8:3, leemos que ella, junto con otras mujeres, acompañaba a Jesús y ayudaba a sostener el ministerio con sus propios recursos. Esto muestra cuánto estaba comprometida con el reino. Se convirtió en una discípula fiel, caminando junto al Maestro, escuchando sus palabras, presenciando sus milagros y aprendiendo sobre el verdadero amor de Dios. Pero el camino de María Magdalena no sería fácil. Cuando llegó el día de la crucifixión, el mundo pareció derrumbarse. El hombre a quien había aprendido a amar, el Salvador que había liberado su alma, ahora estaba siendo injustamente condenado. Mientras muchos discípulos huían con miedo, María permaneció. En medio del caos, el dolor y el temor, ella se quedó a los pies de la cruz. El Evangelio de Juan 19-25 relata que María Magdalena estaba allí, junto a la Madre de Jesús, viendo morir al Hijo de Dios. Imagina ese momento, el cielo oscureciéndose, el viento cortando el aire, el sonido de los clavos perforando la carne inocente del Cordero de Dios. Ella estaba allí, llorando, sin comprender por qué su Señor tenía que morir de esa forma, pero aún en el dolor, se mantuvo fiel, porque quien ama de verdad no se rinde, incluso cuando no entiende el propósito. Después de la muerte de Jesús, María acompañó el sepulcro y esperó que pasara el sábado, conforme a la tradición judía, y al amanecer del primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro, como relata el Evangelio de Juan, capítulo 20. Ella no fue por curiosidad, fue por amor, fue para ungir el cuerpo de aquel que le había devuelto la vida. Pero al llegar, sucedió lo inesperado. La piedra que sellaba la tumba había sido removida. El cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Desesperada, María corrió hacia los discípulos y dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y Juan corrieron al lugar y vieron las vendas de lino dobladas, pero no entendieron lo que ocurría. Después de que ellos se marcharon, María se quedó sola, llorando frente al sepulcro vacío, y fue en ese momento de desesperación, entre lágrimas y confusión, que Jesús se le apareció. Pero al principio, ella no lo reconoció, pensó que era el jardinero, hasta que él la llamó por su nombre: «María», y en ese instante, ella lo supo, reconoció aquella voz. Era el Maestro, era el Señor vivo delante de ella. Jesús había resucitado, y la primera persona que lo vio fue María Magdalena. No fue Pedro, no fue Juan, no fue ninguno de los apóstoles. Fue una mujer, aquella que un día había sido liberada de 7 demonios,
Y eso no fue casualidad. Jesús eligió revelar su victoria primero a alguien que había experimentado la profundidad de su gracia, alguien que sabía lo que era vivir en las tinieblas y ser traída a la luz. Él miró a María y la envió con una misión: Ve y di a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena se convirtió entonces en la primera mensajera de la resurrección. Corrió hacia los discípulos y proclamó con fe: He visto al Señor. Esa frase sigue resonando hasta hoy, porque quien realmente se encuentra con Jesús nunca vuelve a ser el mismo. La historia de María Magdalena es una de las demostraciones más poderosas del amor y la gracia de Dios. Nos enseña que no importa cuán rota esté una vida, Jesús puede restaurarlo todo. Él no se aleja de los heridos, los busca, no rechaza a quienes tienen un pasado, escribe un nuevo futuro. Tal vez, al igual que María, tú también has enfrentado tiempos de oscuridad, traumas, pecados o dolores que nadie comprende. Tal vez el peso de tu pasado te hace creer que no hay más perdón, que no hay esperanza de comenzar de nuevo. Pero escucha con atención. El mismo Jesús que liberó a María Magdalena aún libera hoy. Él todavía llama por nombre. Él todavía transforma corazones. Cuando María oyó su nombre en los labios de Jesús, todo dentro de ella cambió. Y eso es lo que sucede cuando Jesús nos habla. Él no nos llama para recordar lo que fuimos, sino para revelar quién podemos ser en Él. María Magdalena fue transformada por el amor de Cristo, y ese mismo amor está disponible para cada persona que decide rendirse ante Él. El amor de Jesús puede perdonar lo imperdonable, sanar lo incurable y restaurar lo imposible. Ella comenzó su historia como una mujer oprimida, y la terminó como la primera testigo de la resurrección. Ese es el gran mensaje de la vida de María Magdalena: donde entra el amor de Jesús, las tinieblas no pueden permanecer. Y tal vez hoy Él te esté llamando de la misma manera, por tu nombre, porque Él te conoce, sabe el dolor que cargas, y así como lo hizo con María Magdalena, quiere liberarte, restaurarte y usarte para mostrar al mundo que aún hay esperanza.